La Revolución Rusa, un punto de inflexión en la historia moderna. La Revolución Rusa marcó uno de los eventos más cruciales e influyentes del siglo XX. Una historia de desigualdad, lucha social y cambio radical. Esta revolución no solo transformó a Rusia, sino que también alteró el panorama político mundial para siempre. Acompáñenos a explorar en detalle cómo un imperio cayó, cómo emergieron nuevas ideologías y cómo un pueblo desesperado se convirtió en protagonista de una de las transformaciones más impactantes de la historia. En los albores del siglo XX, Rusia era un país vasto pero profundamente desigual. Mientras los aristócratas disfrutaban de inmensas riquezas, la mayoría de la población vivía sumida en la pobreza extrema. Los campesinos constituían alrededor del 80% de la población, luchando bajo un sistema casi feudal que los mantenía atrapados en la miseria. Los obreros urbanos, concentrados en ciudades como Petrogrado y Moscú, también sufrían deplorables condiciones laborales y salariales. El gobierno autocrático manejado por el zar Nicolás II solo profundizaba estas disparidades. Ante las demandas de reforma, el zar no mostró capacidad ni voluntad de cambio, lo que encendió la llama de la resistencia. Además, el impacto de la modernización lenta y desigual, junto con la creciente influencia de las ideas socialistas y marxistas, empezó a sembrar semillas de una transformación inevitable. El descontento de las masas no fue algo que surgió de la noche a la mañana. En 1905, un evento conocido como el Domingo Sangriento alteró profundamente la relación entre el pueblo y el zar. Durante una protesta pacífica en San Petersburgo, soldados bajo órdenes reales dispararon contra manifestantes desarmados, matando a cientos de ellos. Este acto de violencia, en lugar de silenciar a la población, provocó una ola de huelgas, protestas y disturbios en todo el país. Aunque Nicolás II logró contener los disturbios prometiendo reformas mediante la creación de la Duma, o Parlamento, estas promesas resultaron ser superficiales. Los problemas fundamentales de pobreza, opresión y desigualdad permanecieron intactos, alimentando el descontento que más tarde estallaría en revolución abierta. La entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial actuó como un catalizador para la revolución. Ya profundamente dividida, la sociedad rusa sufrió aún más debido a las enormes pérdidas humanas y económicas causadas por el conflicto. En el frente, los soldados enfrentaron interminables derrotas, mal equipados y mal dirigidos. En casa, las familias enfrentaban hambre, inflación descontrolada y un colapso total de la economía. El resentimiento hacia el zar y su gobierno alcanzó niveles inéditos. Su decisión de tomar personalmente el mando de las Fuerzas Armadas no solo fracasó en cambiar el curso de la guerra, sino que lo alejó del pueblo, dejándolo más vulnerable a las críticas. Mientras tanto, su esposa, la zarina Alexandra, gobernó el país junto con el místico y controvertido Rasputín, lo que generó más desconfianza y escándalos entre la nobleza y los sectores populares. En 1917, el descontento acumulado estalló en la Revolución de Febrero. Las huelgas generalizadas comenzaron entre los trabajadores de Petrogrado, quienes marcharon exigiendo pan y paz. Pronto, los soldados enviados a sofocar las protestas se unieron a los manifestantes, conscientes de que sus propias familias sufrían las mismas penurias. Después de semanas de caos, el zar Nicolás II abdicó el 2 de marzo de 1917, poniendo fin a más de 300 años de dominio de la dinastía Románov. En su lugar, se formó un gobierno provisional liderado por Alexander Kerensky. Aunque este gobierno prometió reformas y cambios, su negativa a retirar a Rusia de la Primera Guerra Mundial y su incapacidad para solucionar los problemas internos lo condenaron desde el principio. En este clima de incertidumbre, surgió un líder capaz de canalizar el profundo descontento del pueblo, Vladimir Lenin. Regresando del exilio en abril de 1917, Lenin presentó su famoso programa, conocido como las Tesis de Abril, que demandaba pan, tierra y paz. A través de estos simples pero poderosos mensajes, Lenin capturó las aspiraciones de las masas hambrientas de justicia y cambio. Bajo el liderazgo de Lenin, los bolcheviques comenzaron a ganar apoyo entre los trabajadores, campesinos y soldados. Su promesa de terminar la guerra,
redistribuir la tierra y dar el poder a los soviets, consejos de trabajadores y soldados, resonó profundamente en una población cansada de promesas vacías. Para fines de 1917, la situación en Rusia había alcanzado un punto de quiebre. La incapacidad del gobierno provisional para abordar los problemas urgentes del país permitió que los bolcheviques consolidaran su influencia. A través de una cuidadosa planificación, comenzada bajo las órdenes de Lenin y ejecutada brillantemente por Trotsky, los bolcheviques se prepararon para tomar el poder. El 25 de octubre de 1917, según el calendario juliano, los bolcheviques llevaron a cabo su asalto definitivo al Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional. Con un mínimo de resistencia, tomaron el control, declarando el establecimiento de un gobierno soviético bajo el liderazgo de Lenin. Tras la Revolución de Octubre, los bolcheviques cumplieron algunas de sus promesas clave. Rusia fue retirada de la Primera Guerra Mundial mediante el Tratado de Brest-Litovsk, aunque a un costo considerable, ya que esto significó la pérdida de vastos territorios. También comenzaron a redistribuir la tierra entre los campesinos y nacionalizar industrias clave. Sin embargo, la consolidación del poder bolchevique no fue fácil. Su control fue rápidamente desafiado por una guerra civil entre los rojos, bolcheviques, y los blancos, una coalición de monárquicos, liberales y otros opositores. Durante esta guerra, millones murieron debido a las luchas, el hambre y las enfermedades, y el país quedó devastado. La Revolución Rusa no solo transformó a Rusia, sino que también influyó profundamente en la política mundial. Fue la primera vez que un país implementó el modelo comunista, lo que inspiró movimientos revolucionarios en todo el mundo y polarizó a las naciones en los conflictos ideológicos que darían forma al siglo XX, incluido el enfrentamiento de la Guerra Fría. Por otro lado, también planteó sombrías lecciones sobre los costos humanos y los peligros de liderazgos autoritarios. Aunque la revolución prometió un mundo más igualitario, el régimen resultante a menudo derivó en represión y autoritarismo bajo líderes como Stalin. La Revolución Rusa permanece como uno de los episodios más paradigmáticos de la historia moderna. Fue un evento en el que el deseo humano de justicia e igualdad chocó con las realidades del poder y la ideología. Aunque sus ideales originales se vieron comprometidos en muchos aspectos, la revolución sigue siendo un recordatorio de lo que las sociedades pueden lograr, para bien o para mal, cuando buscan transformar el sistema que las oprime. Su impacto sigue resonando hoy, no solo como una lección de historia, sino también como un espejo de las luchas modernas por la justicia y la igualdad. La Revolución Rusa es una historia de cambio monumental, un triunfo del espíritu humano, y una advertencia de los desafíos y peligros inherentes a enfrentar un sistema en decadencia. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si te satisface esta clase de material, no olvides de suscribirte. Nos encontramos en una próxima entrega.